Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto? El asunto de hoy será breve, pero quiero detenerme en dos cosas. Primero, en algo en lo que a veces batallamos un poco. Distinguir entre la benignidad y la bondad. ¿Cuál es la diferencia? Se los digo porque me han hecho mucho esa pregunta y en algún tiempo también me la hice. El problema nació cuando tomamos el término original, Christotes, y lo tradujimos como benignidad. Y después ya no supimos qué hacer con agatocine. Permíteme mostrártelo de esta manera. La página en español de God Questions nos dice que la palabra griega traducida como benignidad es Christotes. Bueno, la razón por la que ahí lo escriben con CH, con che, es porque primero lo pasaron por el inglés, en el que la CH no tiene el sonido que nosotros le damos, sino es más bien parecido a la fonética griega de la letra G. Hace años, poco antes de uno de nuestros primeros festejos de la Pascua, que en hebreo es Pesaj, alguien que nos visitaba me quiso corregir pronunciándola como Pesach, porque la leí en inglés. Y en inglés Pesaj se escribe con CH al final, pero su pronunciación sería más bien algo como Pesach. Algo similar pasó en God Questions con el término griego Christotes. Pero sigamos. Nos dice que significa benignidad, ternura, rectitud, que se trata de una actitud de amabilidad del corazón acompañada de actos de bondad. Sin embargo, el diccionario Strong de palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento, que es uno de los recursos más usados por los intérpretes de la Biblia, nos dice que el vocablo bíblico griego, número 5544, que corresponde a Christotes, es un sustantivo derivado del vocablo bíblico griego número 5543, Christos, cuyo significado es útil y redituable. Y ya les dije en el video anterior que los escritos contemporáneos a la época bíblica nos enseñan que ese término también se usaba para marcar algo como genuino o como de buena calidad. Christotes, que aparece en Gálatas 5:22, no es ternura, ni se trata de amabilidad, ni de actos de bondad. Christotes es una etiqueta de que eres genuino, que eres de buena calidad, que eres útil en tu servicio, que eres redituable para tu amo. Pero God Questions, aquí quizás ilegible pero verificable en su sitio web, God Questions nos sigue diciendo que la benignidad mueve a Dios a darnos verdes pastos, aguas tranquilas y restauración para el alma cuando estamos cansados. Que la benignidad es el cuidado tierno de Dios, lo que lo impulsa a recogernos bajo sus alas para protegernos y mantenernos cerca de Él. Que Dios manifestó su benignidad al proveer alimento para Elías y para la viuda de Sarepta durante una sequía, y mostró aún más benignidad cuando resucitó al único hijo de la viuda. Que cuando Sara expulsó a Agar e Ismael, Dios mostró benignidad hacia los rechazados, dándoles agua y esperanza. Que en muchas ocasiones la benignidad llevó a Jesús a detenerse en medio de sus actividades para ayudar a personas necesitadas. Y que la benignidad es la que lleva al buen pastor a rescatarnos cuando nos descarriamos. Y que en su benignidad Él recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y God Questions da muchos versículos que hablan de todos esos actos de amor y misericordia de Dios, pero en ninguno de ellos en su original aparece Christotes o algo derivado de Christos. Repito, el problema es que Christotes lo tradujimos como benignidad, que es la cualidad de ser benigno, afable, bondadoso, benévolo, compasivo. Pero el siguiente término que Pablo usa en Gálatas 5:22, después de Christotes, es agatocine,
que es un sustantivo derivado del vocablo griego agathos, que significa bueno, pero también benévolo, compasivo, afable, benigno. Y luego pensamos que son lo mismo, que básicamente Pablo está reforzando una idea cuando no es así. Con Crestóteles nos dijo que el Espíritu, obrando en nosotros, nos hace útiles para Dios, redituables para nuestro Señor, que nos marca como genuinos y de buena calidad. Y luego con Agatocine nos dice que el Espíritu, obrando en nosotros, nos hace buenos. Todo lo que ya habíamos entendido supuestamente al pensar en la benignidad si no hubiéramos revisado el griego. Nos hace benignos, afables, bondadosos, benévolos, compasivos. Pero no es aquí donde quiero poner el énfasis. Por supuesto que me interesaba marcar la diferencia entre ambos términos y espero que la hayas entendido. Y si aún no, con gusto platicamos más al respecto el domingo. Pero algo que me interesa más para detenerme a explicar es aquí, agathos, el término base del que Pablo usa en Gálatas 5:22, que no se refiere a un fruto de buena calidad. Muchos leen Gálatas 5 creyendo que esa característica del fruto del Espíritu es un llamado a hacer algo bueno, a dar algo bueno, a decir algo bueno. Pero no es así. Permíteme explicarte las dos palabras bíblicas griegas que se usan para bueno. La primera es agathos, que ya mencioné, y la segunda es kalos, que no debemos confundir con nuestro término en español kaló, que originalmente hacía referencia a la lengua tradicional del pueblo gitano, pero que nosotros utilizamos acá de este lado del mundo para describir el lenguaje popular. Kaló, el término nuestro, viene de la fusión de un vocablo derivado del romaní, la lengua original de los gitanos, pero adaptado al español, al portugués y al catalán. Pero yo les estoy hablando de kalos en griego, que igual que agathos, significan bueno. Sin embargo, agathos, el término base para lo que Pablo usó en Gálatas 5:22, se refiere a una característica intrínseca, inherente, innata, es decir, es una cualidad del árbol, no del fruto, por usar ese ejemplo. Está en la esencia misma del árbol, en su sustancia, en su naturaleza, está en lo que es, mientras que kalos está en lo que se ofrece, en lo que se hace, en lo que se da. Quedaría más claro si revisáramos Mateo 7:17 en griego. En español, en lo subrayado, leemos que el árbol bueno da frutos buenos, pero en griego dice que el dendron, que significa árbol, agathón, bueno, karpus, fruto, kalos, bueno, poi, produce. En español leemos como si el término bueno se repite, y sin embargo en griego hay una diferencia. El árbol es agathos, el fruto es kalos. El árbol, la naturaleza del árbol es buena, eso es agathos, es un árbol intrínsecamente bueno. Si el árbol es agathos, su producto es bueno. Su producto es kalos. Agathos es la naturaleza, la esencia, la sustancia. Kalos es lo que produce, es lo que genera. Por eso les decía que lo que el Espíritu hace en nosotros no se refiere a lo que producimos, no se refiere a nuestro fruto, sino a nuestra naturaleza. No es algo kalos, es alguien agathos. Gálatas 5:22 nos da a entender que Dios, obrando en nosotros, no nos conduce directamente a hacer el bien, sino primero a ser buenos, a cambiar nuestra naturaleza. Y cuando cambia nuestra naturaleza, nuestros frutos, por consecuencia, se modifican. Porque el árbol bueno, el árbol agathos, da frutos buenos, da frutos kalos. Luego agregó Cristo diciendo que un árbol bueno en su naturaleza, en su esencia, no puede producir frutos malos, ni un árbol malo en su naturaleza puede producir frutos buenos. Gálatas 5:22
quiere que entendamos que el Espíritu en ti está cambiando tu esencia, tu sustancia, tu naturaleza. Está regenerándote, está quitando ese lodo, ese fango, esa suciedad, esa debilidad y está construyéndote en una nueva criatura. Cuando lees en Filipenses 2:13 que Dios es quien obra en ti tanto el querer como el hacer, en el original dice que Dios trabaja en ti y en tu voluntad y en tu obra. Por eso, decir que Dios trabaja primero en ti no significa que la calidad de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que damos, o que la calidad de lo que queremos, de lo que anhelamos, de lo que deseamos, no importe. Porque Cristo nos enseñó que los frutos, que lo que producimos en esfuerzo y pensamiento, lo que hacemos y lo que anhelamos, lo que producimos, revela nuestro carácter. Cristo dijo 2 veces en una misma enseñanza: por sus frutos los conocerán. Y también dijo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No dice todo buen árbol, ni dice todo mal árbol. Solo dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y quemado. Pero ya nos había dicho que un árbol malo no puede producir frutos buenos, ni que un árbol bueno puede producir frutos malos. Así que si el árbol no da buen fruto, es porque su naturaleza no es buena. Y ahí en la esencia, en la naturaleza, en la sustancia del árbol, está aquello de lo que se alimenta lo que el árbol produce. Es decir, el Espíritu está trabajando en nosotros para hacer que seamos buenos. Agatos, buenos en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, en nuestra sustancia. Y al serlo, entonces lo que produzcamos también será bueno. Tu familia, tu trabajo, tu esfuerzo, todo. Cuando tu naturaleza es cambiada, tu output, tu fruto, tu producto cambia contigo. Y por la calidad de tu fruto te conocerán. Sabrán de la calidad de tu esencia. Eso es algo que el Espíritu está operando en ti. Eso es parte del karpos tu neumatos. Eso es parte del fruto del Espíritu. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto?